Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a continuar con nuestra serie de videos hablando acerca de la Biblia. Seguimos con este curso. En el video pasado nos quedamos en la etapa del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo como la historia de la salvación. Estamos viendo las diferentes etapas que pasó el pueblo de Dios, las diferentes etapas en esta historia de la salvación. Lo último que vimos fue acerca de cuando se instituyen los jueces, ¿verdad? Son personas que por las cuales Dios se valía para salvar al pueblo de Dios. Yo creo que uno de los personajes más famosos de los jueces podría ser Sansón. Es una de las historias pues más conocidas o más populares, ¿verdad? Esta persona que tenía una fuerza descomunal y estaba consagrado a Dios, y para prueba de esa lo que él tenía era que el cabello, ¿verdad? Que nunca había que pasarle la navaja por su cabello, y el día que le quitan el cabello, él pierde la fuerza, ¿verdad? Es esa historia que les decía, es muy popular, la de Sansón y Dalila. Él es uno de los tantos jueces que Dios da para librar al pueblo de Dios, porque a causa del pecado, a causa de que el pueblo pecaba, eran conquistados por otras naciones. El pueblo de Dios nunca se pudo ver del todo libre, siempre era conquistado, y no era más que una consecuencia del pecado que constantemente caía al pueblo de Dios. En esta etapa que estamos viendo, en esta etapa progresiva en la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver una etapa también muy importante del pueblo de Dios, en la que decía que los pueblos vecinos tenían reyes. El pueblo de Dios veía que los pueblos vecinos se regían bajo una monarquía, y ellos le pedían a Dios un rey. Dios les dijo que pues que no era bueno, ¿verdad? El rey era Dios. Sin embargo, él les dijo, ¿para qué quieren un rey? Los va a esclavizar, se va a quedar con sus hijas, con sus cosechas. Pero pues el pueblo de Dios, al fin, como hombres pecadores y a veces con criterios cerrados, insistía en que quería un rey. Pues bueno, Dios les dice, ¿quieren un rey? Pues bueno, les daremos un rey. Y a partir del año 1030 antes de Cristo hasta el 931 inicia esta etapa que se llama los reyes o la monarquía del pueblo judío, ¿verdad? El primer rey que Dios le da es el rey Saúl. Dice, su monarquía es incipiente y no logra unificar todas las tribus. Desgraciadamente fue infiel al Señor por su desobediencia. David, ungido rey en privado por Samuel, entró al servicio de Saúl, tuvo mayores éxitos en las batallas, lo que suscitó la envidia y hasta la persecución de parte de Saúl. Este murió en una batalla contra los filisteos. Fue el rey Saúl, y como dice aquí, lamentablemente pues fue un rey que le fue infiel al Señor a causa de las desobediencias. Después viene el rey David, que lo sucede, ¿verdad? Dice, es el primero que reina de hecho sobre las tribus del sur y del norte, sobre Judá e Israel. Conquista Jerusalén, la ciudad jebusea, y traslada allí el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Convierte así Jerusalén en el centro religioso y político del pueblo. Quiere construirle a Dios una casa, un templo, pero él no se lo permite, pues es un Dios de la historia que va de un lado a otro con su pueblo. Un Dios que no puede ser encerrado en cuatro paredes ni manipulado por el hombre. David no es el benefactor de Dios, sino que el Señor quien se beneficiará de David. Eh, Dice, por eso, no obstante sus pecados de adulterio y asesinato, David quedará como tipo o figura de un rey próximo y poco a poco del futuro rey Mesías, ¿verdad? Dice también que aquí dice, el Señor le promete a David que le construirá una casa, una dinastía, es decir, que siempre habrá en el trono de Judá un descendiente de su familia. Es la promesa mesiánica de la dinastía davídica. Segunda de Samuel 7:11 dice, el Señor anuncia que Él es el quien te hará una casa. Tu descendencia y tu reinado permanecerá para siempre.
tu trono estará firme eternamente. Por eso, en uno de los evangelios, ¿verdad? Nos narra que Jesús iba pasando y que un ciego le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces vemos de la descendencia de David, pues viene ese rey, ¿verdad? Nuestro rey y señor. Entonces, a pesar de todo lo que hizo David, que no fue un rey que podríamos decir que fue muy bueno, ¿verdad? Nos narra la historia de David, cómo él se encapricha con una mujer que era casada, hace asesinar a su esposo para quedarse con ella, y esto y otros muchos pecados que él comete. Sin embargo, eh, pues él reconoce su pecado, ¿verdad? Y vuelve al Señor y le clama piedad, y el Señor, Dios, pues se apiada de él, ¿verdad? Y le hace esta promesa de que siempre estará su descendencia en el reinado. Y, y, y es muy bonito, importante ver esto, ¿verdad? Cómo a pesar de todas pues los pecados o también los errores que ha cometido un hombre, en este caso el rey David, como también cuando suplica la misericordia de Dios, Dios es bondadoso y es bueno. Después del rey David viene el rey Salomón, hijo de David, ¿verdad? Eh, como la historia nos dice, se distinguió por su sabiduría, quedando como prototipo de los sabios de Israel. Por eso se le atribuyeron diversos libros sapiensales y poéticos, por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y algunos salmos. También destacó por sus riquezas y grandes construcciones. A él le corresponde el honor de la construcción del Templo de Jerusalén. Desgraciadamente, a causa de sus muchas mujeres extranjeras, se apartó de la alianza de Dios y se fue tras otros dioses. Primera de Reyes 11:4 dice: fue en su ancianidad que sus mujeres arrastraron su corazón detrás de otros dioses, y ya en su corazón no estuvo completamente con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. También fue infiel al pueblo, pues le cargó con muchos impuestos para poder dedicarse a las construcciones y llenarse él de riquezas y esplendor. Quizá cuando se redactó la ley sobre el rey, el legislador contempló críticamente la figura de Salomón, que se apartó del seguimiento de Dios y oprimió a sus hermanos del pueblo, cosa que no debería hacer ningún rey en Israel. Esto viene en Deuteronomio 17. Pues vemos también cómo pues se repite esta historia que hemos estado viendo, que es una constante en todo el Antiguo Testamento, en la historia de salvación, ¿verdad? Dios fue muy bondadoso con Salomón, ¿verdad? Nos narra que le pide a él sabiduría y que eso le agrada mucho a Dios, porque le dijo: pídeme lo que quieras, y él le pide tan solo sabiduría para saber gobernar al pueblo de Dios. Dios no solamente le da sabiduría, sino lo llena de riqueza. Sin embargo, esto, como dice aquí, eh, pues él se olvidó de Dios, permitió el culto a otros dioses, y él también dio el culto a otros dioses. Y como dice aquí, en su corazón no estuvo completamente el Señor, ¿verdad? Se alejó de él, se dejó influenciar por otros dioses, por otras costumbres, por otras culturas. Y eso le permitió, o más bien eso fue que hiciera que se alejara él de Dios, se olvidara de cómo Dios había sido tan bondadoso con él, le había dado tantas cosas, y le fue infiel. Y no solo le fue infiel a Dios, sino también al pueblo, ¿verdad? Dice aquí que lo llenó de, lo cargó con impuestos, ¿verdad? Para él poder construir y darse riquezas. Algo que también es muy penado por Dios, ¿verdad? El oprimir al necesitado. Entonces, estas dos cosas hizo David, y que hoy en día yo creo que se refleja mucho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas que por las riquezas o por ese afán de ir tras otras costumbres, otras culturas, se olvidan y se dejan que en su corazón sea parte de Dios, ¿verdad? También como muchas personas, por ese afán de riqueza, por ese afán de poder, también oprimen al más necesitado.
Muchas hoy en día podemos vernos reflejados en lo que fue Salomón. Y así fue la historia de los reyes, ¿verdad? Poco a poco vinieron otros reyes que también fue la misma historia. Viene otra época en la que las 12 tribus se dividen en dos reinos. ¿Qué pasó? Dice, a la muerte de Salomón se hizo patente el descontento del pueblo, especialmente de los habitantes del norte, que se habían visto cargados con fuertes impuestos. Ante las amenazas de Roboán, el hijo de Salomón, que pretendía oprimir más que su padre, surge un cisma político religioso. Esto viene en 1 Reyes 12. Dice, de esta manera Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. El pueblo, que antes era 12 tribus, se divide en dos reinos, el de Israel, que es la parte norte, y el de Judá, que es la parte sur. Viene en 1 Reyes en el capítulo 12. Cada uno con sus propias capitales y sus propios centros de culto. Poco a poco el pueblo, junto con sus dirigentes, se fue olvidando de la alianza, a pesar de las amonestaciones de los profetas. Bueno, y vamos a ver qué pasó con esos dos reinos. En primer lugar, como le decíamos, teníamos el reino de Israel o el reino del norte. Fue del año 931 al 722 a.C. El reino de Israel o del norte tuvo primero como capital a Siquem, luego a Tirsa y por último a Samaria. Comprendía casi 10 tribus, la tribu de Efraín, de Manasés, de Rubén, de Gad, de Dan, de Talí, Aser, Zabulón, Isaacar y parte de la de Benjamín. Sus 19 reyes, iniciando con Jeroboam, no pertenecían a la familia de David. Sus centros religiosos se establecieron en Dan y en Betel, prácticamente sus fronteras. Fueron famosos sus profetas, no escritores, Elías y su discípulo Eliseo, ¿verdad? El profeta Elías, uno de los más grandes profetas. En el siglo IX, indudables defensores de la fe ya vista en medio de su pueblo, y también grandes profetas escritores como el profeta Amós y el profeta Oseas en el siglo VIII. Los asirios destruyeron el reino del norte en el 722. Esto viene en Segunda de Reyes 17. Deportaron a los notables hacia Asiria y trajeron a Samaria colonos de allá. ¿Qué pasó con el reino del sur? De 981 al 586. El reino de Judá o del sur tuvo como capital política y religiosa la ciudad de Jerusalén. Comprendía prácticamente dos tribus, la de Judá, que se había anexado al territorio, y que se había anexado al territorio de Simeón y parte de la tribu de Benjamín. Sus 19 reyes, iniciando con Roboán, pertenecieron a la dinastía de David. 19 reyes le sucedieron. En el campo religioso fueron famosos los intentos de reformas hechos por los reyes Ezequías en el siglo VIII y Josías en el siglo VII. Entre sus profetas podemos enumerar a Miqueas e Isaías primero, en el siglo VIII, Sofonías, Nahum, Habacuc en el siglo VII y en el siglo VII y VI el gran profeta Jeremías. Los pecados del pueblo y sus dirigentes contra Dios y contra el prójimo provocaron el rechazo de Dios. Esto viene en 2 de Reyes 23, dice, también a Judá apartaré de mi presencia como aparté a Israel y rechazaré esta ciudad que había elegido a Jerusalén y a la casa que la que dije mi nombre estará allí. Y esto sucedió en el año 597, cuando los babilonios hicieron la primera deportación. En el 586 capturaron y destruyeron Jerusalén, incendiando el templo salomónico. Así comenzó el exilio o el destierro en Babilonia. Parte del pueblo permaneció en la patria en ruinas o huyó hacia Egipto. Es decir, cuando fue conquistado el pueblo de Dios por los babilonios, pues fueron deportados. Toda la gente que es pueblo de Dios que estaba ahí, se fue deportada de destierro hacia Babilonia, ¿verdad? Y viene aquí al exilio. Bueno, y vamos a ver esto que acabamos de ver, todo lo que vimos con este pequeño esquema. Dice, la conquista y asentamiento de la tierra prometida.
Se da del año 1230 a 1210 y se narra en el libro de Josué. Periodo de los jueces o libertadores, esto se da en el año 1210 al 1030 y se narra en el libro de los jueces y en Samuel del 1 al 7, en los capítulos. La monarquía es del año 1030 al 931, se da en los libros de Primero de Samuel, a partir del capítulo 8, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. También nos narra la división de los reinos, esto lo podemos encontrar en el libro Primero de Reyes y Segundo de Reyes, y aquí están los años. Se divide en dos reinos, el del norte y el del sur. Y hay lo que se conoce como la diáspora diáspora judía, es decir, cuando el pueblo de Dios es sacado de la tierra prometida y es llevada al exilio. Después de esto también viene la etapa de los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? Dice en el lenguaje popular, se entiende por profeta a una persona que predice o anuncia lo que sucederá en el futuro. Para la Biblia, en cambio, profeta es el que habla en el nombre de Dios. Grandes personas del Antiguo Testamento han recibido en la tradición judía el nombre de profeta, tales como Abraham, Moisés, María, Débora, Samuel, Elías y Eliseo. En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. De hecho, la misma Biblia nos dice que el último gran profeta fue Juan el Bautista. Perdón, se me movió. Por ahora nosotros nos concentraremos en los profetas llamados escritores o clásicos, ¿ok? De acuerdo al tiempo de su predicación, se les divide en profetas preexílico, exílico o postexílico, es decir, antes de la deportación, en la deportación o después de la deportación, ¿ok? Ese es el punto central. Bíblicamente, los profetas se dividen en dos partes, mayores y menores. Esta división se hace por el contenido. Los profetas mayores son los libros que mayor contenido tienen. Profetas menores son los que menor contenido tienen. Sin embargo, también otra división que se hace es dependiendo del tiempo, si fue antes de la deportación, en la deportación o después de la deportación. Tenemos que tomar en cuenta que antes de la deportación abarca del siglo VIII al siglo VI. ¿Y cuál era el tema principal de los profetas antes del exilio? A la denuncia del pecado y la amenaza del castigo, ¿verdad? Les decían que se arrepintieran de sus pecados porque si no venía un castigo. En el siglo VI, cuando fue la deportación, ¿verdad? En el exilio, dice, el punto central de los profetas es el anuncio de la esperanza y del consuelo, ¿verdad? En esa tristeza que ellos llevaban por ese exilio. En el posexilio, que fue a finales del siglo VI hasta el siglo III. Es fuerte el tema de la restauración material y espiritual del pueblo. Aquí los profetas hablaban de una restauración, tanto del templo de Dios como también espiritual del pueblo. ¿Cuáles son las características de los profetas? Dice, los podemos resumir en los siguientes puntos. Son hombres de Dios, porque por él han sido llamados a predicar su palabra, con sus acciones simbólicas y con su misma vida, porque son los confidentes de Dios, ¿verdad? Dice, el Señor no hace nada sin revelar su plan a sus servidores, los profetas. También son hombres de espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu es quien los inspira a estos profetas. No pertenecen a ninguna institución, como en el caso de los reyes y sacerdotes. Tampoco forman parte de ningún grupo profesional. También son hombres libres, ¿verdad? Los hombres de la palabra, dice, los profetas han sido llamados por Dios y han recibido la fuerza del Espíritu para anunciar a su pueblo la palabra de Dios. ¿De qué hablaba esa palabra? Hablaba de denuncia, especialmente del pecado. También hablaba de las injusticias y falsedades. Hablaba del pecado, del culto falso e hipócrita que a veces se daba. También hablaba de los pecados en una falta de seguridad. En los pecados de sus dirigentes, que en este caso los reyes, también hablaban los pecados de idolatría, que veíamos que muchos reyes tenían este pecado, ¿verdad? De la idolatría. También palabras de anuncio y consuelo de salvación y eran intercesores. Hablaban también de un futuro, ¿verdad? Bueno, y los preexílicos tenemos también